puede ser examinado, y ese hierro tiene un valor y podrá tener un valor probatorio en el juicio. Esa podrá ser una evidencia que, si llegáramos a un juicio, hipotéticamente en este caso, se puede exhibir en el juicio oral. ¿Está? Pero en este momento es simplemente evidencia. Entonces lo que hay que hacer es secuestrar, resguardar, asegurar la cadena de custodia. Bien, esa es otra evidencia. ¿Qué otra evidencia podremos buscar en este caso? Testigos a los vecinos. Bueno, pero ¿hay alguien que nos puede contar de manera más directa que los vecinos? ¿Quiénes están mencionados en el aula? La supuesta víctima. La supuesta víctima. Ignacio nos podrá contar algo, ¿no? Chicos, tenemos que trabajar, para eso tienen el caso. Miren el caso y vean en el caso. Vamos a ponerle nombres. Acá tenemos nombres. ¿Qué le faltaría que le agreguemos a los nombres? El apellido. Vamos a construir, ¿Cómo va a ser el apellido de Ignacio? Fillo. ¿Cómo puede ser el apellido de Ignacio? ¿Van a poner? Aromi. No, pues no va a ser mi pariente. Aromi, ¿sí? O Aromi puede ser, pero yo soy Aromi. Bueno. González. González, bueno. Ignacio González. ¿Quién nos cuenta Ignacio? Ignacio nos cuenta su versión. Vamos a poner que Ignacio nos cuente esto. ¿A quién más podríamos preguntarle qué pasó? ¿A la víctima? Martín, a la víctima. Laura. Martín. ¿Pero quién es la víctima? Laura no está. Laura. No, la ¿Víctima es Laura? ¿Víctima de qué es Laura? No, Ignacio. A la gente que presenció el hecho, doctor. Abstracto. A Laura sí, A Laura, y a Laura, ¿cómo? Le vamos a poner un apellido, Laura. Capelletti. Laura Capelletti. Laura Capelletti. Sí. Laura Capelletti nos da también su versión. Supongamos que la versión de Laura es coincidente con la de Ignacio. ¿Necesitamos mucho más? ¿Necesitamos mucho más? No, ya están las dos partes. Ya están las dos partes, doctora. Están las dos partes. Dos partes. ¿Quiénes son las dos partes acá? Ignacio y Laura, Ignacio el que realizó el hecho del... Martín. Martín el que realizó el hecho, la falta, digamos. Bueno, ustedes son los fiscales. ¿A quién le van a imputar esto? A Martín. A Martín. ¿Qué le van a atribuir a Martín? ¿Qué le van a atribuir? ¿Cuál es el hecho que le van a atribuir a Martín? La rotura del parabrisas y la ventana del vehículo. Delito de daño. A ver, miren, hay dos cosas muy importantes. Atilio dijo, le voy a atribuir la rotura de los vidrios, ¿sí? Sí. Del vehículo, ¿sí? Parabrisas y vidrio. Exacto. Ese es el hecho que le voy a atribuir a Martín. Ahora después tendré que hacer el relato en forma circunstanciada, porque se puede romper de mil maneras. ¿Cómo ahora? Bueno, pero ahí están los peritos que determinan. Bueno, ahora no, pero ustedes van a tener que ir pensando cómo van a hacer, cómo van a armar su relato ganador ya ahora. Entonces, porque ustedes se acuerdan, armamos el relato pensando en el juicio, ¿no es cierto? Las pruebas hablan en el lenguaje de los hechos. Yo lo único que puedo probar es un hecho, yo no puedo probar un daño, porque el daño es una categoría abstracta, porque es una calificación legal, es un concepto legal. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son los elementos del tipo penal para relacionarlos con un hecho, pero lo que yo atribuyo son los hechos.
el daño sería, en el cuadrito que hicimos, ¿en qué lugar lo pondríamos al daño, al delito? En el esquemita de la teoría del caso. En la teoría jurídica. En la teoría jurídica, en la tercera columna. Pero esto que surgió en ustedes de manera intuitiva, y fíjense que todavía son millones de abogados, es algo normal, es una parte del razonamiento que nos lleva directamente a lo jurídico. Nosotros hacemos abstracción, aunque el resultado sea el mismo, nos perdemos de todos los pasos lógicos. Entonces, ¿qué hicieron los que me responden daño? Hicieron una teoría del caso de manera intuitiva. ¿Qué hacemos cuando decimos, porque lo que le voy a atribuir es que le rompió el vidrio, estoy empezando a construir una teoría del caso metodológica, que es lo que les pedimos a ustedes que hagan, ¿está? Entonces, ¿qué les pedimos que hagan? Que sean capaces de describir un hecho. Si yo fuera Ignacio y ustedes fueran los fiscales y me sientan a mí y me tienen que explicar cuál es el hecho que me atribuyen, ¿qué me dirían? Ustedes son los fiscales, estamos en una audiencia. Que tal día destruyó el parabrisas y las ventanillas del lado acompañante de Ignacio. Vamos a usar el código. Martín sería entonces... Tendríamos que hacer un relato circunstanciado del hecho que se le atribuye. Exacto, ¿no? Lucas, un relato circunstanciado, pero tenemos que trabajar sin abstracción, porque ustedes tienen lugar, tienen una fecha, tienen nombres de personas, nos faltaba el apellido, le pusimos el apellido, entonces tenemos que salir de la abstracción para bajar a lo real y ser capaces de construir un relato. ¿Sí? Tiene chance de ser un relato ganador el nuestro, así que tenemos que armarlo con todas las pilas, con toda la polenta. ¿Mm? Bueno. Ustedes son el fiscal y le tienen que informar al imputado cuál es el hecho. Claro, tendría que ser, ¿cómo era se llamaba el diputado? Martín, sí. ¿Cuánto? Sí. Martín Capelletti se le comunica a usted que en el auto caratulado, no sé cuánto. Olvídate la carátula. Eso es bien inquisitivo. Porque vos ya estás en una audiencia. La audiencia es real. A ver, nos olvidamos de todo, porque eso es parte de lo escrito que vos haces, ¿no es cierto? En los autos caratulados me presento, pero acá tú le tenés al Martín enfrente tuyo, ¿eh? Y vos tenés que explicarle. Señor Martín, yo soy, decirle tu nombre, Lucas. Lucas Mendoza. Soy Lucas Mendoza, soy el fiscal de esta causa, y esta fiscalía le atribuye a usted ¿qué? Le atribuye la rotura de un vidrio, ¿eh? No sé. Ah, pero vos mismo dijiste que tiene que ser en forma circunstanciada. Claro que en el día, no sé. ¿No tenés el caso ahí? Durante 5 años. Fue en enero. En enero. En enero él descubrió la infidelidad de Laura, la relación paralela, y le dejó. Y ahí volvió a una tarde, no dice específicamente. Claro, yo no estaba leyendo el caso, por eso no estaba siguiendo. Pero, a ver, primero, no podemos hacer una teoría del caso sin leer el caso. Tenemos que tener el caso a la mano. No, ¿sabe qué pasa, doctora? Perdón, le quiero decir algo. Pasa que en un momento se me cortó a mi internet y pensé que durante ese momento hablaron del caso, digamos, por eso no le estaba siguiendo, pensé que... ¿Tenés en tu celular también, Lucas? Sí, ahora lo tengo, sí, ahora lo tengo. Bueno, Dalma, esto me va a permitir explicarles algo muy importante. A ver, decíamos que, ¿vieron cuando teníamos en la teoría del caso, teníamos un conjunto de información, ¿sí? Que hay que seleccionar estratégicamente cuál es la información relevante para este caso. ¿Es relevante para este caso todo el tema de Martín y Laura? No. ¿Eh? No es relevante. ¿Esto yo le voy a poder atribuir a Martín? ¿Ah, no? No. ¿Qué es lo que yo le voy a atribuir a Martín? Los daños. La rotura del vidrio, ¿eh? Claro, la destrucción del vidrio.
Claro, la rotura del vidrio. Entonces hay que ir a la información relevante. Lo primero que yo tengo un conjunto de información. ¿Vieron el esquemita ese? Tengo que clasificar la información. Y construir mi teoría del caso en función de los hechos que son relevantes al caso. ¿Qué es relevante al caso? ¿Qué es lo que yo le voy a atribuir a Martín? ¿Su problema, su relación con Laura? No. 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 El daño ocasionado. Claro. Le voy a atribuir la rotura de la rotura. La el hecho de rotura haber roto los de los cristales. vidrios. Los vidrios del auto. De los vidrios del auto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿O cómo lo voy a hacer? ¿Vieron? Miren, ustedes tienen que trabajar, piensen, pónganse en el lugar de Ignacio. Ustedes tienen que, de Martín, perdón. Le tienen que explicar a Martín qué es lo que se le atribuye. Entonces ustedes tienen que contarle a Martín, que está sentado enfrente de ustedes, y está el juez y está el defensor, qué es lo que le atribuyen. ¿Qué le atribuyen ustedes a Martín en este caso? Está imputado sobre el tema de la rotura y destrucción de los vidrios de parabrisas y restantes vidrios del auto. Bueno, pero, ¿cómo era tu nombre? ¿Tu nombre? Graciela. Graciela. Graciela, ¿cuánto? María el apellido. ¿María? María el apellido. Graciela María. Bueno, mira, Graciela, hay alguna parte que está bien, pero hoy hablábamos de la importancia del relato circunstanciado. Circunstanciado implica que yo le tengo que mencionar a Martín las circunstancias de tiempo, de lugar y de modo en el que se produce la conducta que le atribuyo. Entonces, ¿qué le tendría que decir a Martín? Bueno, yo no leí el caso porque tenía miedo de descolgarme, así que más o menos de lo que... No, espera. Están hablando, diría que en tal fecha... Sí. Bueno, así no nos va a servir, pero no importa, porque eso es lo que ustedes van a hacer después de tarea para el hogar. ¿Cuál es la tarea para el hogar? Que ustedes armen ese cuadro que tienen con diferentes, vieron que tienen 3 columnas, ¿sí? En la primera columna van a tener que hacer el relato, pero el relato se compone de proposiciones, ¿cómo se llamaban? Fácticas. De proposiciones fácticas. ¿Qué eran las proposiciones fácticas? Los hechos que sucedieron realmente. En la realidad. La realidad. Nada, todo el relato del hecho. Oraciones afirmativas de la realidad que yo sostengo, ¿no? Mi versión de los hechos. Las proposiciones fácticas son oraciones afirmativas que me van a ir dando partecitas, los tramos del hecho. ¿Y por qué es tan importante que yo desagregue en tramos? Porque si yo tuviera un hecho más complejo, yo tengo que relacionar cada tramo con una evidencia por lo menos con una evidencia o con una inferencia. ¿Se acuerdan? Si yo no tengo una evidencia o al menos una inferencia para sostener una proposición fáctica, yo no la puedo usar, porque no voy a tener cómo demostrar esa proposición fáctica. ¿Sí? Por eso es importante que trabajemos este esquema. Una circunstancia, el día. ¿Quién tiene el caso a la mano? No dice fecha, doctora, dice enero nomás. Dice enero nomás. Una tarde en el mes de enero. Bueno, vamos a ponerle una fecha. 29 de enero, que es mi cumpleaños. Entonces, bueno, el 29 de enero. Bueno. 29 de enero, de tarde. ¿Qué hora pudo haber sido? Vamos a suponer que... 5, 6 de la tarde, 6 de la tarde. 18 horas. 18 horas. Ajá. Esa es la circunstancia de tiempo. ¿Qué pasó ese? Habría que agregarle una dirección. Que habría que agregarle una dirección porque tampoco surge del caso. El lugar donde se encontraba el auto. Bueno. Entonces, identificamos. Sería el domicilio de Laura.
En el domicilio de Laura, que está ubicado ¿dónde? Ese es un dato que nos va a aportar Laura, ¿sí? Buenos Aires y Quintana. Buenos Aires y Quintana. ¿A qué altura sería? Vamos a precisar. Porque yo estas evidencias yo las voy a tener que buscar para construir el relato, ¿sí? Resulta entonces que yo me voy, la policía verifica que el auto estaba estacionado en la calle Buenos Aires, casi esquina Quintana, pero ¿qué altura sería? ¿Sabemos o no? 400 y algo. ¿Eh? 400 y algo, ¿o no? No sé. 190. ¿Eh? ¿190? No, 450 más o menos. 450. Buenos Aires al 450, casi esquina Quintana. Bueno, Buenos Aires, 450, casi esquina Quintana. ¿Eh? Sí. ¿Y qué pasó ahí? Que se le acusa a Martín de, en ese momento, haber estado en ese lugar y haber ocasionado la rotura de esos vidrios al vehículo. El vehículo estaba allí estacionado. Bueno, pero ahí estamos armando el relato. Estas serían proposiciones fácticas que ustedes van a ir incluyendo. El día 29 de enero, a las 18 horas aproximadamente, en el domicilio de Buenos Aires, 450, casi esquina Quintana, se hallaba estacionado el vehículo ¿de quién? De Laura. No. De Ignacio. No, de Ignacio. De Ignacio. Aquí tenemos unas proposiciones fácticas, ¿verdad? El día. ¿Qué evidencias tenemos para sostener que era ese día y no otro día? El acta policial. El acta policial. ¿Qué más? ¿Qué más? La declaración de Laura y... La declaración de Laura. ¿Y la declaración de quién más? Ignacio. De Ignacio. ¿Tenemos proposiciones fácticas para sostener esto? Sí. Sí. El lugar. Sí. ¿Tenemos evidencias para sostener esta proposición fáctica? Sí. Sí. Bueno, ¿cuáles serían las evidencias? El hierro. El vidrio roto. A ver, el lugar. No, el lugar y el acta policial también. ¿Dónde se Declaración encontraba de el los vehículo? ¿El lugar donde estaba el vehículo? Sí. ¿Qué nos puede dar cuenta de que el vehículo estaba estacionado en ese lugar? La declaración de testigos. Tenemos otra vez el acta, nos va a contar eso, las declaraciones de ellos, pero también el informe va a decir que el auto estaba en ese lugar. ¿Sí? Vamos teniendo... Y la boleta de estacionamiento. Vamos a ir, si querés también, si tiene la boleta, podrá estar la boleta, ¿sí? Van a ir, ustedes podrán adicionar, sin modificar el caso, los elementos, ¿sí? Entonces ustedes ahí van a ir sumando, van a ir poniendo en esa columna las evidencias. Lo importante, chicos, es que ustedes desagreguen las proposiciones fácticas. Lástima que no tenemos pizarrón acá. Si esto sigue por mucho tiempo, me voy a buscar un pizarrón acá, porque yo no sé dar clases sin pizarrón. Entonces, por ejemplo, todo esto que hace al lugar, decíamos, lugar, primer columna. Acá al lado, evidencia, acta policial, declaraciones de Laura y de Ignacio, ¿sí? Lugar, acta policial, declaraciones de Laura, de Ignacio, si quiere agregar la boleta de estacionamiento. Vamos poniendo en esa columnita todas las evidencias, pero vamos separando cada proposición fáctica con su evidencia, ¿está? Después pongo la otra abajo, su evidencia, raya. Otra proposición fáctica, evidencia, raya, ¿sí? Y después vamos a relacionar la proposición fáctica con la teoría jurídica, porque hasta ahora estas son circunstancias de tiempo y de lugar, ¿sí?
Ahora vamos al meollo de la cuestión. Entonces, el fiscal le va a decir